Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video, segunda crítica, segunda reseña que grabo en el día, así que sí, estoy usando la misma ropa, lo siento, es cuestión de movilizar tiempos y de movilizar tareas y proyectos y todo. Ahorita estoy grabando muchísimas críticas, entre ellas la de hoy, la de este video, porque hoy vamos a hablar de The French Dispatch, o muy acertadamente su traducción en español acá en Latinoamérica, La Crónica Francesa, la nueva película de Wes Anderson, que Wes Anderson probablemente sea uno de los directores con más estilo y con más extravagancia y con más sazón en cuanto a lo visual, en cuanto a su dirección, en cuanto a su fotografía. Y creo que La Crónica Francesa es una película que es Wes Anderson a la décima potencia. O sea, es Wes Anderson con todo lo bueno y con todo lo malo. Si eres un gran fanático del Wes Anderson, no del Wes Anderson Nobel, no del Wes Anderson de Bottle Rock, Rushmore, sino más el fan del Wes Anderson de El Gran Hotel Budapest, un poco de Moonrise Kingdom, un poco de Life Aquatic. La Crónica Francesa se asemeja un poco más a ese estilo de película de Wes Anderson que a las películas stop motion, por ejemplo, también como Fantastic Mr. Fox y como La Isla de Perros. Entonces, ¿te gusta este tipo de cine de Wes Anderson? Probablemente La Crónica Francesa sea tu película y una de tus películas favoritas del 2021. ¿Por qué? Porque Wes Anderson aquí dice, mira, me vale madres que haya un espectador al otro lado de la pantalla que esté viendo la película. Yo voy a hacer en La Crónica Francesa, por más cliché que suene, pero bastante cierto, una carta de amor al periodismo. O sea, yo voy aquí a hacer la película que se me salga de la cabeza y de donde quieran, porque hoy vamos a derrochar una fotografía muy a lo Gran Hotel Budapest, pero en mi opinión, y aquí ya entrando como en un poco cómo salí de ver la película, me gustó más de lo que esperaba. La verdad es que sí. Esta era una de mis películas más esperadas del 2020. Se retrasó y ya una vez en el 2021, viendo más películas de Wes Anderson y dándole cierto revisionado a ciertas películas que hizo que me cayera un poco este Wes Anderson más estilo sobre sustancia, pues sí dije, híjole, creo que La Crónica Francesa sí va a ser un poco una película que sí, hermosa visualmente, también en score, en actuaciones, o sea, una película bien hecha, lo que se dice, bien hecha, pero sí tenía el temor de que sea una película o muy compleja de entender, mucho texto, mucho no importar que haya un espectador, como una película en la que Wes Anderson se centró en hacerla pero no se preocupó por un espectador. Y si bien esto es completamente cierto, yo creo que era un poco las bajas expectativas que con el tiempo se me fueron haciendo sobre la película, que una vez que vi la película, a ver, sí, por momentos vas 15 minutos de metraje en la película y dices como que no estoy entendiendo muy bien lo que me está queriendo contar Wes Anderson. No porque sea una historia compleja, sino porque es una historia, número uno, de muchos personajes, número dos, de mucha como telaraña o muchas ramas, en el sentido de que, a ver, estamos retratando como un periódico de los antiguos, un periódico escrito, un periódico a mano y por ende con las distintas ramas. O sea, aquí nos presenta Wes Anderson tres historias distintas, una que habla sobre arte, una que habla sobre política social más o menos, y la tercera historia que habla un poco sobre ya lo que es la comida o los chefs, y, o sea, distintas como secciones que puedes encontrar en un periódico, y eso se me hizo sumamente interesante, de verdad. Para mí, que les digo, estudio ciencias de la comunicación y llevamos distintas materias relacionadas con el periodismo, por eso les digo que La Crónica Francesa, ese título en español, se me hace sumamente acertado, porque la traducción literal sería una especie de el envío francés o el despacho francés también, pero La Crónica Francesa, al final de cuentas, las tres historias que nos están contando no son notas periodísticas, no son artículos per se, lo siento más como crónicas. ¿Qué es una crónica? Es contarte de manera obviamente cronológica en el cómo pasaron los hechos, a detalle, desde el más mínimo detalle hasta el más mayúsculo detalle,
cómo pasaron las cosas. Y eso es The French Dispatch, eso es la crónica francesa, esa es la película, es una serie de crónicas que te cuentan hasta el más mínimo detalle de los personajes, que te hace terminar la película y decir, pues mira, la verdad no sé qué vi, no le entendí al 80% de lo que me contaron, pero salí bien, salí contento. Tal vez sea por el carisma de los personajes, tal vez sea porque la envoltura y el cascarón que tiene Wes Anderson para adornar sus películas sea tan potente que al final de cuentas termina por cegar al espectador. Pero, a ver, también es cierto que la película, por más bonita que se vea, por más perfecta en cuanto a sus encuadres, en cuanto a sus actuaciones y todo eso, pues sí es una película que creo que los mayores peros vienen por el propio lado de que Wes Anderson está tan entrado en hacer la película que es como, está tan al over the top, o sea, está tan exagerado Wes Anderson que es, a mí nadie me para, yo voy a escribir el guión de esta película, la voy a dirigir y mira, si no la entendieron, a mí me vale madres. Y está bien, es su película. Probablemente sea su película más personal o probablemente sea la película en la que él más se sintió identificado mientras la escribía o mientras la dirigía. Pero pues también es cierto que hay un espectador al otro lado. Y creo que Wes Anderson a veces puede llegar a sobrecomplicarse un poco de más a la hora de escribir a sus personajes y a la hora de escribir sus historias, que son 3 historias distintas, 4 si contamos un poco el prólogo, que son interesantes. Las historias son interesantes. Y si haces películas independientes por cada historia, te salen 3 películas bastante buenas y con bastante detalle y bastante bien pulidas, pero al momento de comprimirlas, al momento de apretujarlas un poco, llegas a la tercera historia ya un poco cansado, un poco saturado de tanta información también. Y si bien lo que estás viendo es interesante, es entretenido y probablemente tenga de las mejores actuaciones, que es la de Jeffrey Wright, pues ya llegas un poco cansado y dices, a ver, la película dura menos de 2 horas, pero ya me cansé. Y creo que eso es un poco lo que le juega en contra a Wes Anderson con la crónica francesa. Pero más allá de eso, me gustó más de lo que yo esperaba, la disfruté más de lo que yo esperaba. Y tal vez no vaya a ser de mis películas favoritas del año, pero sin duda es una de las películas de Wes Anderson que podría volver a ver, no en un corto plazo porque sí termina saturado de tanta información, pero en un largo plazo volver a verla, ¿por qué no? Tal vez no es un Moonrise Kingdom, tal vez no sea una película que tenga relaciones interpersonales entre los personajes como muy marcadas o como muy que sientas como esa relación entre tal vez el editor del periódico y el escritor. Es decir, por momentos sí puede ser como una película que se siente medio fachosa, medio, no diría artificial, pero como que no embonan muy bien todas las tuercas. Pero aún así es una película que por lo menos yo llegué a disfrutar, con todos sus contras. Así fue mi experiencia viendo la crónica francesa. Pero lo que me importa es qué opinaste tú, joven caballero o joven dama, sobre la crónica francesa. Déjame abajo en los comentarios tus opiniones, ¿te gustó o no te gustó? ¿Y por qué? Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video.